Buenas tardes y bienvenidos al primer informativo especial Fiestas de la Virgen de la Peña 2018. Hoy es lunes, día 3 de septiembre, y tras un intenso fin de semana de actividad cultural y social en Calatayud, arrancamos este informativo hablándoles de la presentación del programa y del cartel anunciador de estas fiestas. El programa y el cartel anunciador de las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Virgen de la Peña se presentó el pasado jueves en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Calatayud. Es el segundo año que se celebra este acto para dar a conocer el contenido cultural del programa, los principales actos de la fiesta y también entregar un premio al autor del cartel anunciador. Un abarrotado salón de actos recibió a los autores que este año han participado en este programa, escribiendo acerca de personajes ilustres bilbilitanos. Bajo la coordinación de Pepe Verón, ofrecieron un repaso de los artículos incluidos y la selección fotográfica que les acompaña. Muchas gracias, José Manuel. Gracias. Primero, buenas tardes y bienvenidos. Que el programa festivo se dedique a la rememoración y exaltación de grandes personajes bilbilitanos me parece una muy buena idea. En este caso, el bicentenario del nacimiento del historiador Vicente de la Fuente, que se cumplió el pasado año 2017, no es este año, sino el anterior, se han unido con dos conmemoraciones importantes también. El centenario de la muerte de Joaquín Vicenta, dramaturgo, periodista, escritor, bueno, tiene una amplia historia, que se cumplió en 2016, hace 2 años, y el 50 aniversario del fallecimiento del libretista José Muñoz Román, que se ha cumplido durante el año en curso, 2018. En mi escrito del programa hay un error de no sé por qué. A veces al preparar muchos textos en poco tiempo pasa que tenemos un lapso, un error y ahí está. No puedo decir más, el error es mío y lo reconozco. Me ha sucedido con José Muñoz Román. Digo que es el centenario de su nacimiento, no. Nació en 1903 o por ahí, no es el 50 aniversario de su fallecimiento. Eso es lo que celebramos. La importancia para los textos es relativa, únicamente esa metodología. Bien, Carlos de la Fuente, Javier Barreiro y Pepe Arévalo nos ofrecen 3 excelentes trabajos, amenos, precisos y muy documentados, frutos de la calidad intelectual y humana de estos tres amigos. Agradezco mucho sus colaboraciones, que nos permiten volver a vivir la historia de 3 grandes bilbilitanos. Mil gracias para ellos y para ustedes por su asistencia. No voy a decir más, tiene la palabra Carlos de la Fuente, que nos va a hablar de su antepasado, el gran Vicente de la Fuente. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias tanto a los concejales de festejos Chus Peñalosa y a José Manuel Jimeno, y por supuesto a José Verón por haber contado conmigo para participar en este programa de fiestas dedicado a la Virgen de la Peña, que desde luego para mí es una fecha entrañable en el calendario bilbilitano, y cómo no hacerlo de un antepasado mío, como en este caso es el Vicente de la Fuente. Casi uno se siente obligado cuando se le ofrece un trabajo de estas características a hablar de una persona que en cierta manera pues ha marcado un poco también la historia de Calatayud, pero que por supuesto tiene sangre de tu sangre, y eso en cierta manera te enorgullece. Voy a hablar brevemente un poquito de por qué he escrito el artículo como lo he hecho. He querido en cierta manera que fuera un artículo sobre todo divulgativo. Por supuesto que uno puede desentrañar en las biografías de cualquier personaje aspectos de lo más complejos. Sin embargo, para poner a disposición de todos, he querido sobre todo hacer referencia a todo aquello que de Calatayud tenía Vicente de la Fuente, y la verdad que es gran parte de su vida, porque fue un personaje que siempre amó muchísimo su ciudad. Vicente de la Fuente nacería precisamente en 1817, un 29 de enero, en la Plaza del Mercado, enfrente de las casas consistoriales, en una casa hoy tristemente desaparecida, donde lucía antaño un cuadro dedicado a San Vicente Ferrer.
Y Vicente de la Fuente, desde luego, en sus recuerdos de infancia, que aparecen hilados en esa historia de Calatayud, pues es capaz de contarte desde la procesión de dominicos que se detenía delante de su casa para honrar a tal santo, a ese San Vicente Ferrer, a veces denostado en nuestra ciudad, como también contarte sucesos dolorosos de su vida, puesto que, por supuesto, Vicente de la Fuente nació en un siglo XIX complejo a nivel político. Sin embargo, diremos que tampoco nos llevemos las manos a la cabeza, porque ahora mismo tampoco escondemos las rositas, pero bueno. También hay que decir que, precisamente, en algunas de esas cartas familiares en las que tenemos acceso en nuestro domicilio, etcétera, se puede leer un poco precisamente esos episodios que marcarían gran parte de su existencia. Y yo hago referencia a uno de ellos en el programa de fiestas, diciendo precisamente que, estando en su casa en la plaza del mercado, de repente un soldado se atreve a subir a la casa de los de la Fuente en aquel momento, se encontraba la madre de este y lo cogió fuertemente entre sus brazos, y dispuesto estaba a atropellar a mi tatarabuela, cuando de repente aparece su madre con un cuchillo dispuesto a atacar al soldado y diciéndole que iba a hacer lo mismo que le haría un carnero. Que en total el tío salió corriendo, porque las mujeres de esta tierra ya lo saben que son bien valientes. Vicente de la Fuente pues dejaría Calatayud bastante temprano, porque él acudiría presto, llevado por su padre, a los escolapios de Daroca. Allí empezaría su formación, porque por supuesto en Calatayud, tras la expulsión de los jesuitas, no quedaba, como si dijéramos, restos de una educación de calidad. Había quedado un tanto bajo en nivel, y solo los conventos de la ciudad, de dominicos, etcétera, mantenían un tanto sus cátedras abiertas. Pues como os digo, en primer lugar empieza a estudiar en Daroca. Posteriormente pasa a Zaragoza, también a los escolapios, y aunque regresa a Calatayud en un periodo muy breve para estudiar en los dominicos, pasa directamente a la Universidad de Zaragoza, y de allí a la Universidad de Alcalá de Henares, que en aquel momento ya no pasaba sus mejores épocas. Sería pues uno de los últimos doctorados en dicha universidad, en teología. Y precisamente siendo muy joven, prácticamente con 20 años, sería nombrado como director de un colegio menor de la capital alcalaína, precisamente el Colegio de Málaga, de Santillana y Santa Paula, que todavía se alza en ese lugar. Una vez las leyes de la educación en aquel momento del siglo XIX hacen que la Universidad de Alcalá desaparezca, Vicente de la Fuente pasa a estudiar a Madrid. Y lo que tiene de loable nuestro bilbilitano, como no, es que fue capaz, siendo un joven nada más, trasladar toda la biblioteca de la Universidad Complutense de Alcalá hasta Madrid y catalogarla entera él solo, sin ningún tipo de prestación económica. Catalogó más de 20.000 volúmenes y fue incluso capaz de establecer cuáles habían perdido en los traslados y diferentes robos que habían sucedido en esa institución, que en aquel momento pasaría a desaparecer. Allí en Madrid, por ejemplo, ya estudiaría, por ejemplo, otras carreras como jurisprudencia, y de hecho gran parte de su vida la dedicaría al derecho, sobre todo eclesiástico. Vicente de la Fuente no solo se centró en el aspecto, por supuesto, académico, fue un gran profesor y bien querido por sus alumnos. Y no creamos, porque yo a la hora de leer tanto sobre su vida, que era un personaje serio. No, precisamente lo que atraía de su docencia era que una persona harto amable y simpática, siempre contaba chascarrillos a sus alumnos y les contaba las historias truculentas de los reyes y de las reinas. Así pues, cuando a veces leo esas cartas un tanto sarcásticas, porque él ya les lanzaba inyectivas a todos, a políticos, a no políticos, a literatos de la época, pues descubre uno una faceta de este personaje intelectual que yo creo que al fin y al cabo, a lo largo de su vida, y a pesar de haber acumulado muchísimas obras, haber acumulado gran número de saberes, era una persona modestísima. Y lo único que quería en sus últimos años es dejar a la ciudad de Calatayud como regalo la historia que todavía gozamos nosotros, y que creo que nos diferencia de otras capitales que incluso de mayor importancia no tienen obras de tan alto nivel, en un momento en el que Vicente de la Fuente lo hacía simplemente bebiendo de las fuentes. Venía a Calatayud y visitaba sus archivos, y poco a poco, ya siendo una persona bastante mayor, es cuando acaba esa magna obra que nos enorgullece a todos nosotros. Pero os diré que incluso escribiría en lugares como el Seminario Pintoresco Español, que era una publicación del siglo XIX, en la que también escribirían otros como Zorrilla, Harzenbuch o el Duque de Rivas. No me quiero extender más, solo simplemente que espero que os haya gustado, que perdonéis mis muchos errores, que seguro que los ha habido en la confección de este artículo, porque yo soy una persona también muy precipitada en mi vida. Y
os dejo pues en compañía del resto de la mesa y muchísimas gracias por todo. Bien, ahora le correspondía intervenir a Javier Barreiro, pero no ha podido venir. Entonces, muy brevemente voy a decir algo de lo que él expone. Y es el espacio dedicado a Joaquín Dicenta. Javier Barreiro acaba de prejubilarse, profesor de literatura y es escritor, es el autor del Diccionario de Autores Aragoneses, un pequeño tomo, y de 40 títulos más, bueno, alrededor de 40. No ha podido asistir, pues ¿qué le vamos a hacer? Lo mejor leer y valorar el texto que tiene publicado en el programa. Me parece excelente. Me parecen muy buenos los 3 trabajos que he publicado, cada uno en su estilo. Recordemos que Joaquín Dicenta nació en Calatayud por casualidad. Sus padres, su padre era de Zaragoza y su madre, según se dice, era bilbilitana. Dicenta no hubo partida de nacimiento por las circunstancias de su nacimiento, pero él mismo y su familia decían que había nacido en Calatayud. O sea, no hay ninguna duda. La obra es muy amplia, la obra de Dicenta es amplísima y es muy profunda además. Quizá lo más recordado sea aquel drama intitulado Juan José, de un contenido social muy hondo, pero ahí tiene muchísimas obras de este autor, además de una ingente labor periodística, y tanto como director de prensa, como redactor, y como ensayista. Recordemos que nació en 1862 y que falleció en 1916. Yo creo que merece la pena leer la historia de Joaquín Dicenta en el programa. Está muy documentada. Ahí está también al final una cronología que es muy útil para el lector. Y sí quisiera, antes de terminar, decir 2 palabras sobre Juan José, sobre ese drama obrero que durante muchos años se representó en televisión española, en la víspera del 1 de mayo, a veces también en el 1 de mayo. El éxito de la obra, hoy olvidada, fue enorme, fue ingente, pero de millones de espectadores, no de menos. Y tanto en España como en los países donde se hablaba el castellano. También quizá en otros países, pero sobre todo donde se hablaba el castellano. Y no es más lo que quiero decir. Lean el trabajo. Este y los otros dos merecen la pena. Muchas gracias por su atención y por su asistencia. Y tiene la palabra María Jesús Arevalo. Buenas tardes. Para los que no me conocen, soy la portavoz de Pepe Arevalo, que es mi hermano. Voy a leer textualmente lo que ha escrito. Creo que seré el único de los autores que no estará esta tarde físicamente con ustedes. Ya vemos que no, pero bueno, que ya es una excepción. Tampoco me han dicho de que tengo que hablarles, lo cual tiene mucho peligro. Como intuyo y deseo que ustedes se van a leer con sumo interés las líneas que aparecen en el programa de las fiestas de la Virgen de la Peña de este 2018, tampoco les voy a contar lo que ya aparece escrito, así que si no les importa les hablaré de cómo hemos llegado hasta aquí. Un sabio local me dijo una vez que a veces los bilbilitanos, cuando nos ponemos a estudiar la figura de alguno de nuestros ilustres paisanos, tenemos por costumbre adoptar al estudiado. He estado unos meses dando vueltas a este aserto y he llegado a la conclusión de que entre Pepe Muñoz Román y este humilde Pepe, que les hablaría en directo con sumo gusto de no estar a 700 y pico kilómetros de distancia, ha habido una relación de adopción, pero no estoy seguro de haber sido yo quien haya adoptado al personaje. Más bien ha sido él, como intentaré explicar a continuación, quien me ha adoptado a mí. De siempre recuerdo en mi casa la noticia de antología de poetas bilbilitanos que escribiera Antonio Sánchez Portero en 1969.
Como nunca me gustó el fútbol, aquellas eternas tardes de domingo de mi infancia de cadena única, para sobrellevar el aburrimiento me dio por leer, y ese fue uno de los primeros libros sobre Calatayud que recuerdo haber leído, y siempre llamó la atención que el celebérrimo pasacalles de los Nardos hubiera salido de la cabeza de un bilbilitano. Andando el tiempo, mi padre me llevó con él a las vigilias de la adoración nocturna, que en aquella época contaba con varios adoradores estudiosos de nuestra tierra. Pedro Montón, Eduardo Larrea o Julio López pueden ser unos dignos ejemplos. Entre turno de vela y turno de vela, las conversaciones solían ser de lo más instructivas y edificantes para un joven como yo, que ya por entonces se apasionaba con todos los temas locales, y Muñoz Román salió en más de una conversación. En una de ellas fue donde me enteré de que a don José en los años 50 le iban a conceder el título de hijo predilecto, y que uno de los predilectos ya nombrados dijo que no compartía honores con un revistero. Y al más célebre libretista de la historia de la revista musical española, su pueblo le retiró el honor. Alguien cercano habría en aquellas reuniones, porque ya supe del tremendo disgusto que se había llevado Pepe. Uno que siempre ha tenido un punto de defensor de las causas perdidas, se propuso, lo pongo entre comillas, borrar aquella afrenta y poner al ilustre paisano en el lugar que le correspondía en Calatayud, o por lo menos intentar que se conociera a tan célebre autor. Eso supuso interesarme por su figura, tanto personal como profesional, de manera, podríamos decir, más investigadora, y empezó un peregrinar por bibliotecas y archivos que siempre se abrían para mí en cuanto exponía el plan de encumbrar la figura de don José. Recuerdo que en una de mis visitas una archivera me dijo: «Me estoy saltando contigo todas las normas del archivo, pero la ocasión bien lo merece». Se acercaba el año 2003 en el que se celebraba el centenario del nacimiento del autor, y en uno de los archivos me facilitaron el teléfono de su hija Gloria. ¡Qué corte! ¿Cómo llamo yo ahora a esa señora que no conozco? Y le doy la paliza preguntando cosas sobre su padre. Bueno, pues llamé y me encontré con una excelente persona que me abrió las puertas de su casa y de su familia. Gloria puso a mi disposición el archivo familiar, todos los recortes de prensa guardados por su padre a lo largo de su carrera, todas las fotografías y recuerdos que conserva con verdadero cariño. Ella llamó a su hermano José Antonio, que vivía en Ibiza, y desde la isla se plantó un fin de semana en Madrid para conocerme y enseñarme las cosas que conservaba. Se casó Rosana, nieta de Pepe y continuadora de la vena artística familiar. Quisieron un cura bilbilitano para la ceremonia, y mi querido Enrique Bayo fue el encargado de celebrar la unión. El baile se abrió, como es preceptivo, con los nardos, y la sobremesa fue una deliciosa charrada con José Antonio. Llegó por fin el año del centenario, y aquella noche vieja en mi casa, en la que siempre han tenido mucha paciencia conmigo, se brindó por el año nuevo al ritmo de los nardos. Intuía, oh ingenuo de mí, qué grandes cosas iban a pasar en Calatayud para celebrar cifra tan redonda. En el Centro Conde Duque de Madrid se le rindió a don José un emotivo homenaje que pretendíamos que se repitiera en Calatayud. Al ayuntamiento se había mandado un dossier con unas cuantas ideas para celebrar la efemérides, pero o no llegaron a las personas adecuadas o el excelentísimo hizo caso omiso de las propuestas. José Antonio, que por aquel entonces ya estaba enfermo, me dijo: «No llegaré a ver lo que se haga en Calatayud», y tristemente así fue. Hablando de José Antonio, permítanme una anécdota que ilustrará esto que decía al principio de la adopción. Andaba yo una tarde por la plaza del Paseo en Ibiza, que tiene unas cuantas placas en el suelo con la silueta de las manos de personajes que de una forma u otra han sido importantes para la isla, y de repente se me cae la cartera encima de una de estas placas y al agacharme leo: Pepe Muñoz Román, médico. ¿No es una curiosa casualidad que la cartera fuera a caer en la placa dedicada al hijo de nuestro autor? Mientras tanto, la figura de Pepe Muñoz Román se iba haciendo cada día más grande para mí. Iba tratando a gente que lo había conocido o lo había estudiado, y cada vez me daba más cuenta del valor real de este bilbilitano. Mi vecino de programa, Javier Barreiro, Juan José Montijano, Esperanza Roy, Joaquín Gómez de Segura, María José Alfonso, Corita Diamonte, todos coinciden en alabar los logros como autor de nuestro paisano. Y lo mejor es que no he oído a nadie que haya dicho una palabra negativa sobre este hombre al que consideran el verdadero maestro del género que cultivó. Años después se fundó la Asociación Torre Albarrana, que acogió gustosa aquella cartera de ideas para ensalzar a Muñoz Román, y coincidió un equipo de gobierno en el ayuntamiento que fue sensible a nuestras reivindicaciones. Se hizo un sentido homenaje en el Teatro Capitol hace ya 3 años. Se le dedicó una calle, pequeña pero calle.
Se colocó una placa en la casa donde naciera. Y por fin este año, que se cumple el 50 de su fallecimiento, gracias al Ayuntamiento y al interés de mi querido Pepe Verón, se le ha dedicado un capítulo en el programa de fiestas, que es la única publicación que llega a todas las casas de la ciudad y a la que todos los bilbilitanos podrán leer para así descubrir la figura de este paisano del que nos tenemos que sentir por sus méritos profesionales muy orgullosos. Soy de los que piensa que solo se ama lo que se conoce. Y mi intención con el escrito que hoy se presenta no ha sido otra que la de que ustedes conozcan a don José Muñoz Román, el rey de la revista musical española. Y yo soy la otra hermana de Pepe, casi todos me conoceréis o me conocéis. En la exitosa revista 5 minutos nada menos, se repartía entre el respetable un periódico titulado Aquí la verdad desnuda, y que contenía, entre otras cosas, sendos sonetos dedicados al maestro Guerrero y a Muñoz Román. Este soneto creo que es una buena definición de la personalidad de don José Muñoz Román. Simpático y afable 100%, derrocha sin cesar educación, y no se ve en su trato otra intención que el ser un buen amigo y hacer bien. Por muchas desazones que le den las huestes del tablado y del telón, a todas hace frente un corazón que nunca trata a nadie con desdén. El odio y el encono no le ven, su fama como autor no tiene fin, pues llega más allá del turquesal. Ignora que es orgullo y que es postil, se llama José Muñoz Román, y es alma precibida del martirio. El programa de fiestas es una publicación que se reparte de forma gratuita a todos los bilbilitanos y además también ofrece una pincelada cultural acerca de la historia de la ciudad. Año tras año se van introduciendo contenidos diferentes y también se ha convertido en una tradición. Esto es lo que ha explicado José Manuel Jimeno. Pues muchas gracias, Chus, y buenas tardes y bienvenidos a todos a este acto de presentación del programa de fiestas. Como decía Chus, haré yo una introducción a ese contenido más cultural que, como ya es costumbre, acompaña siempre a nuestro programa festivo. Pero antes quiero aprovechar para agradecerte, Chus, a ti y a todo el equipo de colaboradores y de voluntarios que tenemos en el Consejo Sectorial por el gran esfuerzo que hacéis durante estos días para preparar las fiestas, durante los meses previos para toda la organización y también ese compromiso de los voluntarios durante los días de fiestas, porque desde luego no sois capaces de vivirlas y de disfrutarlas como los demás, porque sabemos que os toca el trabajar precisamente para que todo eso salga bien. Porque desde luego sería imposible sacar adelante unas fiestas de esta envergadura sin la colaboración de muchas personas y de muchas asociaciones, pero también de los servicios técnicos y de la brigada municipal, que durante estos días tienen muchos preparativos, y yo creo que es justo de reconocerlo en un acto de presentación como el de hoy. Y también quería felicitar a Sergio Andreu, porque no sé si luego tendré la oportunidad, por esa magnífica fotografía que representa muy bien el patrimonio bilbilitano y que además durante estos días va a dar la vuelta para representar a nuestras fiestas, y hay que agradecérselo junto a la Asociación Fotográfica, que ha colaborado en esta ocasión para poder sacar adelante este concurso para los carteles, y a todos los fotógrafos bilbilitanos que habéis querido sumaros a esta iniciativa y que habéis participado. Así que, volviendo a esta presentación, pues este es uno de esos actos previos a las fiestas que yo creo que teníamos claro que era necesario, puesto que si tradicionalmente nuestro programa de fiestas, ese que llega a todos los hogares de Calatayud y que seguro que muchos de los que estáis aquí os gusta incluso coleccionar, pues nos presenta cada año uno o varios temas de investigación local que nos descubren algunos temas y desarrollan algunos temas de gran interés para todos. Como decía Chus, fue el año pasado cuando por primera vez hicimos un acto como este, presentando el contenido cultural, si recordáis, de ese programa, con una exposición fotográfica en torno a ese 50 aniversario de la declaración del casco antiguo de Calatayud como conjunto histórico-artístico, y queríamos que este acto se fuese consolidando en ese calendario previo a las fiestas en honor a la Virgen de la Peña. Y este año lo volvemos a hacer para presentar los breves pero intensos trabajos de 3 personalidades bilbilitanas. Y con esa brevedad ya sabíamos lo que nuestro ilustre Gracián decía acerca de ello. A lo largo de este año y del año pasado se han cumplido efemérides que nos cuentan acontecimientos notables de nuestra historia, como el nacimiento o la muerte, en este caso, de Vicente de la Fuente, de Joaquín Vicenta o de José Muñoz Román. Todos ellos tienen
una calle en nuestra ciudad, como otros muchos ilustres, pero no siempre sabemos cuál es la historia que hay detrás de ese personaje y los motivos por los que fueron merecedores de un espacio en nuestro prolífico callejero municipal. Así que ese programa, más este programa de fiestas, más ese aniversario, hemos creído que era un buen motivo para poder volver a hablar de ellos y rescatar su historia. La verdad es que muy pocos municipios pueden preciarse de acompañar a su programa de fiestas de contenidos culturales de esta calidad, con investigaciones sobre la historia local, sobre efemérides importantes, presentando a personajes ilustres de nuestro municipio, con investigaciones sobre nuestro patrimonio, pues recorriendo con la mejor fotografía artística ese entorno a nuestro municipio. En Calatayud llevamos años haciéndolo, habitualmente gracias a la magnífica y siempre generosa colaboración de Pepe Verón, que siempre está dispuesto a colaborar con este ayuntamiento, especialmente con el Departamento de Cultura. Y yo, Pepe, quería aprovechar para dar también públicamente las gracias, que en muchas ocasiones te las doy, porque muchas veces son las que recurrimos a ti para que nos ayudes en muchos temas, pero desde luego creo que es merecido hacerlo también el público en la tarde de hoy. No quiero extenderme más para desgranar este contenido, pues lo podremos disfrutar en el programa de fiestas, y hoy además tenemos aquí algunos de sus autores. Otros, por diferentes motivos, no nos han podido acompañar, pero nos han hecho llegar referencias acerca de sus trabajos para poder presentarlos brevemente ante todos ustedes. Sin más, reitero mi felicitación y mi más sentido agradecimiento por todos los que habéis participado en este programa y por todos los que hacéis posible estas fiestas, capitaneada magníficamente por nuestra concejal de festejos. La segunda parte del acto se centró en dar a conocer los principales actos de las fiestas. María Jesús Peñalosa, concejal de festejos, explicó los principales conciertos de fiestas y otros actos de interés. Explicó también que hay una oferta de conciertos muy variada que comenzará el día 6 con Morat y seguirá el día 7 con Operación Triunfo. En esta parte del acto también estuvo presente el torero Gonzalo Caballero, que estará en la corrida del próximo día 9. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la asistencia y la verdad que es un placer estar aquí. Y bueno, cuando me comentaron la posibilidad de venir aquí a la presentación, pues accedí encantado, sobre todo porque ahora mismo estoy con una lesión y tengo un poquito más de tiempo libre y sobre todo, como digo, porque he tenido oportunidad a través de Juan Luis de ver imágenes de vuestra plaza de toros y la verdad que me quedé impactado del ambiente tan bonito, ¿no? Y la plaza tan bonita que tenéis y bueno, desde que me comentó la fecha del apoderado la apunté en el calendario y me hace una ilusión especial estar aquí, ¿no? Y bueno, como decía, el día 20 de agosto tuve una lesión en la feria de Bilbao, se me luxó el hombro y la resonancia salió que tenía 3 lesiones y bueno, el médico me dijo que había 2 opciones, o operar y estar 4 meses parado, y le dije que bajo ningún concepto, o estar 3 semanas en reposo absoluto y empezar con una rehabilitación fuerte y con el riesgo de que se volviese a luxar y bueno, infiltrarme. Y le dije que había que cortar los plazos porque he perdido alguna fecha, como el sábado pasado, pero que el día 9 tenía que estar sí o sí, ¿no? Y bueno, ya el martes pasado empecé con la movilidad y estos días la evolución ha sido muy buena y os doy mi palabra de que voy a hacer todo lo posible por estar en las mejores condiciones para el día 9 y ojalá que haya un triunfo muy bonito. Por último, y en colaboración con la Asociación de Fotografía, se entregó el premio al ganador del cartel anunciador, Sergio Andreu, cuya propuesta versa acerca de una fotografía de la Torre de la Colegiata de Santa María. Antes de dar las gracias, como bien ha dicho también mi compañero José Manuel, agradecer a todos los trabajadores del Ayuntamiento todo su trabajo, agradecer a la Brigada Municipal, al Departamento de Festejos, al Consejo Sectorial de Festejos, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los equipos de limpieza, a los equipos sanitarios, todo el trabajo que de verdad hacen durante todo el año, pero también en estas fiestas, que no se ve, pero desde luego es de agradecer. Os espero a todos el día 5 de septiembre en la Plaza de España. No me quiero despedir sin antes también agradecer a un grupo de chicos y chicas que tenemos aquí, que son los guapos, que este año
Nos van a acompañar, son los representantes de la sociedad ibilitana, asociaciones juveniles, deportivas y recreativas, pues han hecho posible que este año nos acompañen 12 jóvenes que, bueno, espero, deseo y me gustaría que disfrutaseis de estas fiestas y que lo paséis lo mejor posible. Os agradezco a vosotros, pero también agradezco a vuestras familias el esfuerzo que van a hacer, porque bueno, es digno de que sea mencionado, ¿no? Que vuestras familias también os estén respaldando ahí. Y sin más, desearos a todos de todo corazón unas felices fiestas y espero que estemos todos el día 5 de septiembre en la Plaza de España cuando nuestra pregonera Silvia Lacárcel lea el pregón y dé inicio a estas fiestas. Buenas tardes y muchas gracias.